Bienvenidos a Bendita Divinidad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar sobre los 7 dones del Espíritu Santo. En particular sobre el don que nos permite producir frutos espirituales. Los 7 dones espirituales, don de la fructificación. El Espíritu Santo inspira en los creyentes la generosidad y el amor por sus semejantes. Este don les otorga la capacidad de producir frutos espirituales, como la paciencia, la bondad, la amabilidad, la paz, la benevolencia y la humildad. La fructificación es un don espiritual del Espíritu Santo que tiene un impacto significativo en la vida de los creyentes. Este don se caracteriza por inspirar la generosidad y el amor por sus semejantes. A través de este don, el Espíritu Santo les otorga la capacidad de producir frutos espirituales en sus vidas, como la paciencia, la bondad, la amabilidad, la paz, la benevolencia y la humildad. La generosidad espiritual es un reflejo del amor de Dios en nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, nos impulsa a amar y servir a los demás de manera desinteresada. Nos capacita para compartir nuestros recursos, tiempo y talentos con aquellos que lo necesitan. La generosidad nos permite ser canales de bendición y mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. El amor por nuestros semejantes es otro aspecto clave del don de la fructificación. El Espíritu Santo nos llena de un amor compasivo y sacrificial que nos impulsa a buscar el bienestar de los demás. Este amor nos lleva a tratar a los demás con bondad, respeto y comprensión. Nos motiva a perdonar, a mostrar empatía y a ser solidarios con aquellos que están pasando por dificultades. A medida que el Espíritu Santo obra en nosotros, también produce frutos espirituales en nuestra vida. Estos frutos son manifestaciones visibles de la presencia y el poder de Dios en nosotros. La paciencia nos ayuda a mantener la calma y la serenidad en medio de las pruebas y dificultades. La bondad nos lleva a actuar con amabilidad y consideración hacia los demás. La amabilidad nos impulsa a tratar a los demás con ternura y compasión. La paz nos permite vivir en armonía y reconciliación con los demás. La benevolencia nos lleva a hacer el bien y a ayudar a los necesitados. Y la humildad nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios y a servir a los demás con humildad y humildad. Estos frutos espirituales no son solo el resultado de nuestros propios esfuerzos, también es el poder del Espíritu Santo en nosotros. A medida que nos rendimos a su dirección y permitimos que Él nos transforme, estos frutos se desarrollan y se manifiestan en nuestra vida. Es importante destacar que estos frutos no son meramente externos, sino que provienen de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Para fortalecer el don de la fructificación, es fundamental cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. La oración nos conecta con Dios y nos permite recibir su dirección y fortaleza. A medida que nos acercamos a Él en oración, el Espíritu Santo nos moldea y nos capacita para vivir una vida fructífera. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda a conocer los principios y enseñanzas de Dios. A través de la lectura y meditación en la Biblia, podemos comprender mejor el carácter de Dios y su voluntad para nuestras vidas. La palabra de Dios nos guía en el camino de la generosidad, el amor y la producción de frutos espirituales. Además, es importante estar conscientes de las oportunidades que se presentan en nuestra vida diaria para ejercer la generosidad y el amor hacia los demás. Podemos buscar activamente maneras de bendecir a aquellos que nos rodean, ya sea a través de actos de servicio, palabras de aliento o simplemente estando presentes para escuchar y apoyar. El don de la fructificación también se fortalece a través de la comunidad. Al reunirnos con otros creyentes, podemos aprender de su ejemplo y ser animados en nuestro crecimiento espiritual. La comunión con otros nos brinda la oportunidad de practicar la generosidad y el amor en un contexto de apoyo y aliento mutuo. Y amar a nuestros semejantes. A través de este don, producimos frutos espirituales como la paciencia, la bondad, la amabilidad, la paz, la benevolencia y la humildad. Al cultivar una relación íntima con Dios, estudiar su palabra, buscar oportunidades de servicio y estar en comunidad con otros, fortalecemos este don y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros de manera poderosa. El don de la fructificación es un regalo del Espíritu Santo que nos capacita para producir frutos espirituales en nuestras vidas. Estos frutos son manifestaciones visibles de la presencia y el poder de Dios en nosotros. La Biblia nos ofrece varias citas que nos hablan sobre este don y nos animan a vivir una vida fructífera. Gálatas 5, 22-23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.
Estos versículos nos muestran los frutos del Espíritu Santo, que incluyen el amor, la paz, la paciencia, la bondad y la templanza, entre otros. Estos frutos son evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan 15, 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús nos enseña que para producir frutos espirituales, debemos permanecer en él. Es a través de nuestra conexión con Jesús que podemos llevar mucho fruto y vivir una vida fructífera. Mateo 7, 17-18, Así que, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Estos versículos nos enseñan que un árbol bueno produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Como creyentes, somos llamados a ser buenos árboles que producen frutos espirituales buenos y saludables. Efesios 5, 9, Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Aquí se nos recuerda que el fruto del Espíritu se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Estos son los frutos que debemos buscar y cultivar en nuestras vidas a medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Estas citas bíblicas nos muestran la importancia de vivir una vida fructífera, produciendo los frutos del Espíritu Santo. Al permanecer en Jesús, buscar su dirección y permitir que el Espíritu Santo nos transforme, podemos experimentar una vida llena de amor, paz, paciencia, bondad y otros frutos espirituales. Que estas citas nos inspiren a vivir una vida fructífera en el poder del Espíritu Santo. El término específico, don de fructificación, no se menciona explícitamente en la Biblia. Sin embargo, el concepto de producir frutos espirituales y manifestar las cualidades del Espíritu Santo se encuentra a lo largo de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, encontramos referencias a la importancia de producir frutos espirituales y vivir una vida justa y piadosa. Por ejemplo, en el Salmo 1, 3 se dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, en todo lo que hace, prospera. Este versículo nos muestra la imagen de un árbol que produce frutos en su tiempo adecuado, lo cual puede ser interpretado como una metáfora de la vida del creyente que produce frutos espirituales en el momento oportuno. En el Nuevo Testamento, Jesús habla extensamente sobre la importancia de producir frutos espirituales. En el Evangelio de Mateo 7, 16-20, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Estas palabras de Jesús enfatizan la importancia de producir frutos buenos y evidenciar una vida transformada por el Espíritu Santo. Además, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla sobre los frutos del Espíritu en su carta a los Gálatas. En Gálatas 5, 22-23, Pablo enumera los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos versículos nos muestran la importancia de vivir una vida caracterizada por estos frutos espirituales, los cuales son producidos por el Espíritu Santo en nosotros. Aunque el término específico, don de fructificación, no se menciona en la Biblia, el concepto de producir frutos espirituales y manifestar las cualidades del Espíritu Santo se encuentra a lo largo de las Escrituras. La importancia de vivir una vida fructífera y evidenciar los frutos del Espíritu es un tema recurrente en la enseñanza bíblica. Practicar el don de la fructificación implica cultivar una vida en la que los frutos del Espíritu Santo sean evidentes. Aquí hay algunas formas prácticas de vivir y desarrollar este don. Permanecer en comunión con Dios. La fructificación espiritual comienza con una relación íntima con Dios. Dedica tiempo a la oración, la adoración y el estudio de la palabra de Dios. Mantén una comunicación constante con Dios y busca su dirección en todas las áreas de tu vida. Rendirse al Espíritu Santo. Permítele al Espíritu Santo que te guíe y transforme. Reconoce tu dependencia de Él y su poder para producir frutos en tu vida. Ora para que el Espíritu Santo te llene y te capacite para vivir una vida fructífera. Practicar el amor y la generosidad. Busca oportunidades para amar y servir a los demás. Sé generoso con tus recursos, tiempo y talentos. Muestra bondad, compasión y comprensión hacia aquellos que te rodean. Busca maneras de bendecir y ayudar a los necesitados.
Cultivar la paciencia y la humildad. Aprende a ser paciente en medio de las dificultades y a confiar en el tiempo de Dios. Cultiva la humildad reconociendo que todo lo que tienes y eres proviene de Dios. No busques tu propia gloria, sino la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Vivir en paz y buscar la reconciliación. Procura vivir en armonía con los demás y busca la reconciliación en las relaciones conflictivas. Trabaja para resolver los conflictos de manera pacífica y busca la unidad en la comunidad. Desarrollar la bondad y la benevolencia. Busca oportunidades para hacer el bien y ayudar a los demás. Sé amable y considerado en tus palabras y acciones. Muestra compasión hacia aquellos que están pasando por dificultades y extiende una mano de ayuda. Ser consciente de tus acciones y actitudes. Examina regularmente tu vida y evalúa si estás produciendo los frutos del Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que te revele áreas en las que necesitas crecer y desarrollar. Está dispuesto a corregir y cambiar aquello que no esté en línea con los frutos del Espíritu. Recuerda que la fructificación espiritual es un proceso continuo y requiere esfuerzo y rendición constante al Espíritu Santo. A medida que practicas estos principios y buscas la dirección de Dios, verás cómo los frutos del Espíritu se manifiestan cada vez más en tu vida. Es importante recordar que la fructificación espiritual no se trata solo de nuestras propias habilidades o esfuerzos, sino de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. Aquí hay algunas pautas adicionales para cultivar la fructificación espiritual en relación con los otros dones espirituales. El don de la fructificación y el don de la administración. El don de la administración nos capacita para organizar y dirigir eficientemente los recursos y las actividades en la Iglesia. Cuando se combina con el don de la fructificación, podemos administrar nuestros recursos y tiempo de manera sabia para producir frutos espirituales en nuestra vida y en la vida de los demás. Como dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don de la fructificación y el don de la hospitalidad. El don de la hospitalidad nos capacita para recibir y cuidar a los demás, especialmente a los extraños y necesitados. Cuando se combina con el don de la fructificación, podemos abrir nuestras vidas y hogares para que otros experimenten el amor y la gracia de Dios, y así producir frutos espirituales en sus vidas. Como dice Romanos 12:13, compartan lo que tienen con los santos en necesidad. Practiquen la hospitalidad. El don de la fructificación y el don de la intercesión. El don de la intercesión nos capacita para orar fervientemente por los demás y por las necesidades de la Iglesia. Cuando se combina con el don de la fructificación, podemos orar específicamente para que los frutos del Espíritu se manifiesten en la vida de las personas y para que la Iglesia crezca en su testimonio y alcance. Como dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Recuerda que cada creyente tiene diferentes dones espirituales, y la combinación de estos dones en la Iglesia permite que el cuerpo de Cristo funcione de manera efectiva y produzca frutos espirituales. Al buscar la dirección del Espíritu Santo y trabajar en armonía con otros creyentes, podemos experimentar una fructificación espiritual abundante y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El don de la fructificación se relaciona estrechamente con los otros dones espirituales, ya que todos ellos son otorgados por el Espíritu Santo y tienen como objetivo edificar y fortalecer a la Iglesia. A continuación, exploraremos algunas formas en las que el don de la fructificación se relaciona con otros dones espirituales, utilizando citas bíblicas como ejemplos. El don de la fructificación y el don de la sabiduría. La sabiduría espiritual nos capacita para discernir y tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Cuando el don de la fructificación se combina con la sabiduría, podemos tomar decisiones que produzcan frutos espirituales duraderos. Como dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El don de la fructificación y el don de la enseñanza. El don de la enseñanza nos permite transmitir conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Cuando se combina con el don de la fructificación, podemos enseñar a otros cómo vivir una vida fructífera en el Espíritu Santo. Como dice Colosenses 1:9-10, por esta razón, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que se llenen del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor y le agraden en todo, produciendo fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El don de la fructificación y el don de la misericordia. El don de la misericordia nos capacita para mostrar compasión y cuidado hacia los necesitados. Cuando se combina con el don de la fructificación, podemos manifestar frutos espirituales como la bondad, la benevolencia y la generosidad hacia aquellos que necesitan ayuda.
Como dice Mateo 25, 35-36, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui forastero, y me dieron alojamiento, necesité ropa, y me vistieron, estuve enfermo, y me atendieron, estuve en la cárcel, y me visitaron. El don de la fructificación y el don de la profecía. El don de la profecía nos permite comunicar el mensaje de Dios y su voluntad para la Iglesia. Cuando se combina con el don de la fructificación, podemos profetizar y exhortar a otros a vivir una vida fructífera en el Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza habla edificación, exhortación y consolación a las personas. Cuando se combina con el don de la fructificación, podemos profetizar y exhortar a otros a vivir una vida fructífera en el Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don de la fructificación y el don de la fe. El don de la fe nos capacita para confiar plenamente en Dios y creer en sus promesas. Cuando se combina con el don de la fructificación, podemos confiar en que Dios nos capacitará para producir frutos espirituales en nuestra vida y en la vida de los demás. Como dice Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el don de la fructificación se relaciona con otros dones espirituales. Cada don espiritual tiene un propósito único, pero todos trabajan juntos para edificar y fortalecer a la Iglesia. Al combinar el don de la fructificación con otros dones, podemos vivir una vida fructífera que glorifique a Dios y bendiga a los demás.